Muy buenos días. Doy cuenta que en el expediente número 1 sobre la acción de amparo iniciado por el señor Julio Fernández Acosta en contra de la empresa aseguradora Miltrix, Sociedad Anónima Cerrada, quien será conocida como Miltrix en el presente proceso, se ha fijado día y fecha y hora para la realización de la audiencia única de acuerdo a ley. Siendo la hora fijada para la diligencia, se encuentra presente el demandante y su abogada Camila Casela López, quien ejercerá su defensa, así como la abogada delegada por la empresa aseguradora Miltrix, Dana Quisocala Caracena. Bien, se tiene por instalada la presente audiencia en Arequipa a 2 días del mes de julio del año 2024, siendo aproximadamente las 12:49 del día, en el Juzgado Constitucional de Arequipa, bajo la dirección de Charmelí Stephanie Arenas Condori, quien es la señora jueza del presente proceso constitucional, que se sigue por Julio Fernández Acosta en contra de la empresa aseguradora Miltrix. Se ha fijado el día y fecha de la realización de la audiencia única, la misma que se lleva a cabo conforme a lo establecido en la Resolución Administrativa 172-2024, quedándose en constancia que la presente audiencia que viene siendo grabada en audio y video. Bien, las principales actuaciones serán plasmadas en un acta, la cual será notificada a sus respectivas casillas electrónicas. Continuando con la audiencia, se da paso a las partes para que puedan acreditarse, empezando por la parte demandante. Adelante, parte demandante. Muy buenos días, honorable jueza. Mi nombre es Camila Brigitte Casella López, abogada colegiada por el Colegio de Abogados de Arequipa, con número de matrícula 1234, con domicilio procesal en casilla 1235 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con correo electrónico camilacasellalop@gmail.com, con número de teléfono 95 126 5126, y actúo en patrocinio de mi representado, el señor Luis Fernández Acosta. Ok. Ahora pasaremos con la parte demandada. Acredítese, por favor. Muy buenos días, honorable jueza. Mi nombre es Dana Micaela Quisocala Caracela, abogada con número de matrícula 3665, acreditada por el Colegio de Abogados de Arequipa, con domicilio procesal en casilla electrónica número 56678 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con correo electrónico dana.quisocala@gmail.com, con número de teléfono 9703-51513, y el día de hoy vengo en representación de la empresa aseguradora Miltrix, Sociedad Anónima Cerrada. Puesto que ambas partes concurrentes en la presente diligencia se han acreditado, a continuación voy a dar lectura a las reglas de conducta que deberán tener tanto las partes como sus abogados, así como las sanciones en las que puedan incurrir en caso de temeridad, mala fe procesal o infracción a las reglas de conducta, debiéndose observar las siguientes. Primero, participar con respeto hacia el órgano jurisdiccional y todas las personas presentes en la audiencia. Segundo, no se puede abandonar la sala sin autorización del juez. Tercero, las partes deben colaborar con el desarrollo de la audiencia. Está prohibido agraviar o interrumpir mientras se hace el uso de la palabra. En este acto se pone en conocimiento del demandante el escrito de la contestación de la demanda para que alegue lo que crea oportuno respecto a las excepciones planteadas, iniciando nuevamente con la parte demandante para absolver el traslado de la excepción propuesta por la parte demandada. Parte demandante tiene el uso de la palabra. Bueno, sobre la excepción de interés para obrar, la parte demandante cita el precedente Elgo Ríos Núñez y indica que ante la ausencia de tratamientos anteriores al cese no existe derecho a la pensión de invalidez, ya que se encuentra bien de salud. Honorable jueza, la neumoconiosis es una enfermedad única y exclusivamente adquirida en el trabajo de mina. La inexistencia de exámenes médicos anteriores al cese con signos de la enfermedad se debe a que la enfermedad se encuentra en su primer estadio. En el mencionado precedente vinculante se evidencia la existencia de una vía igualmente satisfactoria. Honorable jueza, mi patrocinado es un hombre de 75 años que se encuentra trabajando por necesidad. En este sentido, en el caso Villanueva Valverde se nos recuerda la especial posibilidad por el caso de personas mayores de edad,
reconociendo su situación de vulnerabilidad en el contexto de derechos laborales. En este sentido, honorable jueza, el llevar a cabo este juicio en un proceso contencioso administrativo sería insuficiente por la avanzada edad que tiene mi patrocinado y por el carácter urgente del derecho constitucionalmente protegido. Asimismo, se explica a través de la sentencia de Nicaba Hernández que el amparo procede cuando se niega la obtención del derecho a la pensión por invalidez, siempre y cuando se presenten los requisitos que la ley indique para su procedencia. Pretendiendo en esta parte señalar que el certificado médico carece de certeza. Sin embargo, esta representación recuerda que el Decreto Supremo número 166 del año 2005 establece en su artículo 1 que el Ministerio de Salud está facultado para poder otorgar pensiones de invalidez. Honorable jueza, existe una contradicción en las excepciones presentadas por la parte demandada, ya que a priori se alega que el demandante se encuentra bien de salud, negando la enfermedad, y posterior a ello basa la defensa en que el certificado médico sería un medio probatorio insuficiente. En este sentido, honorable jueza, cabe cuestionarnos si la presente excepción pretende cuestionar la verosimilitud del documento presentado o la verosimilitud del documento per se. En ese sentido, pasaremos a escuchar a la parte demandada para que haga su descargo. Tiene el uso de la voz. Así es, señora magistrada, muchas gracias. Bueno, mi representada Miltrix Sociedad Anónima deduce excepción de falta de interés para obrar, como consta en el escrito de contestación en su despacho. Ello amparado en el artículo 427 del Código Procesal Civil, para que la demanda sea declarada improcedente en base a que no se ha vulnerado el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión de invalidez profesional. No existe necesidad de tutela jurisdiccional por cuanto, según precedentes vinculantes, el primero, el expediente 0238-3 del 2013, El Gorrios Núñez, se menciona taxativamente que debe realizarse un análisis para valorar cuándo se admitirá a trámite la demanda, distinguiendo entre el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo del derecho. En el presente caso en cuestión, el demandante no presenta ninguna enfermedad, según sus exámenes médicos de cese. Por tanto, no existe afectación a su derecho fundamental a la pensión, ya que éste no la requiere al encontrarse bien de salud. Además, dado que dicha necesidad no es urgente, se requiere una evaluación minuciosa a través de un proceso contencioso administrativo, que esta sería la vía igualmente satisfactoria. Asimismo, es conocido el expediente 1417 del 2005. Este es su fundamento 32, literal B. Nos menciona que el otorgamiento de la pensión a través de ese proceso de amparo, procede cuando se niega la obtención a la pensión por invalidez, siempre y cuando se presenten los requisitos que la ley ha determinado para su procedencia. Es en este contexto, señora jueza, que el demandante no ha presentado todos los requisitos debido a que el certificado médico carece de certeza. Tiene insuficiente valor probatorio y es incongruente con los exámenes médicos de cese realizados al recurrente, en este caso el demandante. Tanto que la fecha de cese como de los años anteriores, cuando laboraba para la empresa, no tenía ningún tipo de enfermedad. Eso es todo, señora jueza. Muy bien, se escucharon ambas partes en sus alegatos respecto a las excepciones planteadas. Se deduce la excepción de falta de interés para obrar por la parte demandada, alegando que se declare improcedente la demanda presentada por la contraparte. Se tiene por aceptado y debe expedirse una resolución correspondiente. Número 1, de acuerdo a los vistos y los considerandos. Primero, a fojas número 3 y siguientes, la emplazada Miltrix deduce la excepción de falta de interés para obrar, alegando que la pretensión de la demandada debe tramitarse en una vía distinta al amparo, que es igualmente satisfactoria. Segundo, se corrió traslado a la parte demandante, quien alega que existe una especial procedibilidad por la edad, reconociendo la situación de vulnerabilidad de las personas mayores,
y que la excepción pretende cuestionar la verosimilitud tanto de la enfermedad como del documento. El juzgado tiene por deducida la excepción y refiere a que la cesión de interés para obrar hace referencia al hecho de que el conflicto tenga relevancia jurídica y que sea posible de ser presentado ante el juez para recibir una protección jurisdiccional adecuada. El interés moral autoriza la acción solo cuando refiere al titular o a su familia, salvo disposición expresa en la ley. A tenor de lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Civil, que dispone que la improcedencia de la demanda, así como cuando exista la falta de interés para obrar. También puede ser definido además como el interés sustancial que deben tener las partes que actúan en el proceso, es decir, el motivo o la razón de carácter jurídico material y particular que lleva a una persona, en este caso el demandante, a procurar la intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de que se acceda a las pretensiones formuladas de la demanda. Y en el caso del demandado, la razón por la cual se opone o se contradice tales pretensiones. Por lo que el demandante sí posee un interés en el proceso, dado que es titular y tiene como motivación principal defender su derecho fundamental a la pensión a través de los órganos jurisdiccionales competentes, como en este caso el órgano constitucional. En vista que el presente caso requiere urgencia al tratarse de una persona mayor, por lo que esta vía sí resulta satisfactoria para conocer el presente caso. Por lo tanto, la excepción debe declararse infundada, habiéndose alegado la afectación al derecho constitucional. Declarada infundada la excepción de interés o de falta de interés para obrar, ¿está conforme o se interpone algún recurso de apelación, parte demandada? No, en este caso, señora jueza, por la parte demandada, la empresa aseguradora no se deduce ninguna apelación respecto a su decisión. En este acto, la parte demandada expresó que está conforme con lo resuelto por este juzgado, por lo que no interpuso un recurso de apelación. Por tanto, se continúa con el proceso, con el desarrollo del proceso, dándose inicio a la exposición de los fundamentos de fondo con la etapa de la fijación de puntos controvertidos. El juzgado, con estudio de los autos, fija los puntos controvertidos que serán materia de probanza en el presente proceso. 1. Determinar el vínculo legal entre las partes. 2. Determinar si el demandante se ha visto amenazado, vulnerado o han conculcado sus derechos constitucionales que demanda. 3. Determinar si la parte demandada ha amenazado, vulnerado o conculcado los derechos. 4. Determinar si la acción de amparo es la idónea para establecer las pretensiones del demandante o si se realiza bajo el amparo de la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Para lo cual, cada parte pasará a exponer sus alegatos, iniciándose con la parte demandante, quien tiene 6 minutos y puede empezar ya. Honorable magistrada, esta representación ratifica las pretensiones anteriormente señaladas. En este sentido, esta representación recuerda que en el caso 5 pensionistas versus Perú del año 2005, la Corte determinó que las pensiones son un derecho adquirido que constituye propiedad protegida por la Convención. La Corte ha sostenido que la seguridad social e incluido la pensión son un derecho humano fundamental, especialmente importante para las personas mayores, quienes dependen en gran medida de sus beneficios para mantener una vida digna. Recordando, magistrada, que mi patrocinado ya pasó la edad de jubilación, sin embargo, ejerce su libre derecho al trabajo por encontrarse en un estado de necesidad, ya que, en palabras de la Corte Interamericana, la pensión es un derecho de carácter alimentario y sustitutivo al salario. Honorable magistrada, la defensa de la parte demandada es insuficiente y existe una contradicción en la misma, ya que por un lado se niega la existencia de la enfermedad basando la defensa en ello y por otro se indica que el certificado médico es un medio probatorio suficiente.
Se puede alegar, honorable magistrada, la inexistencia de una enfermedad y al mismo tiempo solicitar que dicha enfermedad inexistente se haga por un documento idóneo. Sin perjuicio de ello, esta representación recordará que en el reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en su artículo 2 en específico, se precisa que se considera como enfermedad profesional el caso del señor Ruiz, siendo el caso patológico que ocurra en incapacidad permanente. Asimismo, la Comisión Médica arriba a las conclusiones del estado de salud del señor Ruiz es conforme al artículo 18.2 del mencionado cuerpo, es decir, invalidez total permanente. Honorable magistrada, el certificado médico expedido es un medio probatorio suficiente, ya que el Decreto Supremo número 166 del año 2005 establece en su artículo 1 que el Ministerio de Salud está facultado para poder otorgar pensiones de invalidez, siendo evaluado el señor Ruiz el día 5 de mayo del presente año. En este sentido, honorable magistrada, esta defensa sostiene y reafirma que este certificado médico expedido por el MINSA acredita de forma certera el estado de salud del señor Ruiz. Sin embargo, colocábamos en el hipotético de que este fuese insuficiente, en el expediente 02285 del año 2022, el Tribunal Constitucional señala en específico, en su fundamento 13, que en el caso de enfermedades profesionales originadas por la exposición de polvos minerales esclerógenos, se precisa el ámbito de aplicación, entendiendo que esto es un precedente vinculante y que aquí se explica que es un nexo causal, es decir, una consecuencia del trabajo. En el caso de los trabajadores mineros que laboran en tajo abierto o las actividades que realizaba el señor Ruiz, se presume siempre cierto, siempre que el demandante haya señalado el trabajo que se especula en los anexos. En este caso, el señor Ruiz sí desempeñaba estas actividades y entendemos del caso que el señor Ruiz únicamente trabajaba en esta empresa por más de 30 años. Asimismo, la urgencia de acudir a un amparo decae en el Decreto Supremo número 00397, ya que la neumoconiosis es una enfermedad irreversible y degenerativa. Asimismo, en el caso Villanueva Valverde, se reconoce la especial procedibilidad por la edad, ya que reconoce la situación de vulnerabilidad de las personas mayores en el contexto de los derechos laborales. Asimismo, honorable magistrada, la protección de los derechos de las personas, de los adultos mayores, se encuentran su sustento en la Constitución, en los tratados internacionales, y ello obliga al Estado peruano a adoptar medidas para atender estas situaciones. En el caso Padilla Mango, el tribunal considera que el arbitraje y acudir al mismo debe ser proporcional, ya que no se busca imponer una carga desproporcional a las partes. Este mismo caso y este mismo contexto es aplicado al caso, ya que la naturaleza de este caso en particular requiere acudir de forma directa al órgano jurisdiccional, ya que este no es un proceso ordinario. Honorable magistrada, todos estos casos nos recuerdan la especialidad, procedibilidad de esta situación, ya que no podemos exigir una formalidad inexistente y omitir que este certificado médico no sería un medio idóneo, ya que todo ello vulnera el derecho constitucionalmente protegido del señor Ruiz. Muchas gracias. A efectos de haberse escuchado a la parte demandante, se corre traslado a la parte demandada, quien posee de igual manera 6 minutos para alegar sus fundamentos. Tiene el uso de la palabra. Sí, honorable magistrada. Respecto a nuestros alegatos, es necesario aclarar ciertos puntos. Que es cierto que dentro del ámbito de aplicación del contrato es que se le debe otorgar una pensión de invalidez al señor demandante, pero esta no fue otorgada dentro del plazo de 10 días estipulado en el Decreto Supremo 0098 del año 2005, que es la Ley del Seguro Complementario de Riesgo, ello en base a fundamentos valederos, señora jueza. Por cuanto, primero que nada, cuando el demandante cesa sus labores como mecánico auxiliar, se le realiza un examen médico ocupacional de cese el 23 de abril de este año, siendo remitido a mi representada como todos los exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores.
no representando ninguna afectación pulmonar, teniendo incluso un flujo respiratorio estable, diferente e incongruente a lo que menciona el demandante. Esto consta en los medios probatorios presentados a su despacho. Asimismo, cabe resaltar, señora juez, que en todos estos 30 años que mi representada ha mantenido el contrato, el demandante fue evaluado constantemente. Es decir, que mi representada nunca ha evadido sus responsabilidades de cobertura. De hecho, será evaluado cada 2 años, teniendo como fecha la primera semana de abril, y ante ello tampoco se presentaron afectaciones. El señor Julio presenta, a pesar de ello y a pesar de constarle que no existió ninguna enfermedad, una solicitud a mi representada sustentándose en un certificado médico de incapacidad, certificado expedido por el Hospital Goyeneche, realizado por la Comisión Médica de tal hospital, que diagnostica al demandante con un 67% de incapacidad. Cabe resaltar que tal certificado debe ser indubitable para presentarse ante este proceso constitucional. Esto según el expediente 02513 del año 2007, el caso Hernández Hernández. Pero el demandante no advierte que el médico que lo evaluó previamente no tiene la especialidad necesaria para evaluarlo, siendo este un otorrinolaringólogo y no, señora jueza, un neumólogo. Además, es resaltar que curiosamente no se ha adjuntado el historial médico requerido para tales exámenes, siendo este un requisito fundamental para la procedencia de la demanda, según el expediente 05134 del año 2022, por lo que al existir tal grado de inexactitud y poca certeza respecto al certificado es que se procede a negar tal mención, además siendo una razón adicional y dejando constancia de que la Comisión Médica de tal hospital no cuenta con autorización de la Organización Internacional del Trabajo, ya que los especialistas que evaluaron al recurrente no son los adecuados por cuanto un cardiólogo, un gastroenterólogo y un emergencista no dan seguridad del diagnóstico. Sin embargo, señora magistrada, mi representada, Miltrix, acepta que efectivamente esta es una obligación completamente estadual. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que es necesario que las evaluaciones que se realicen en los hospitales sean las más adecuadas, siguiendo los estándares médicos y además estándares administrativos, puesto que no cabe duda que debe existir verosimilitud. Es más, se sabe que ya el Tribunal Constitucional ha declarado estado de cosas inconstitucional, puesto que aún no existen comisiones médicas de evaluación de enfermedades profesionales, mandato omitido por el MINSA hasta el día de hoy. Quiere decir que en todo caso, señora magistrada, si se quieren evaluar tales medios probatorios presentados por el demandante, como su radiografía, su tomografía, su plastimografía, ello debería tener que ser evaluado en otro proceso, ya que esa en todo caso sería la vía igualmente satisfactoria para evaluarlo. Por lo que concluimos, no existe tutela urgente en este proceso, incluso sabiendo la edad del recurrente, siendo que si no existe ninguna enfermedad que vulnere su derecho, no existiría la necesidad de recurrir a este proceso. Finalmente recurrimos a que usted evalúe la verosimilitud de la vulneración del daño, que aquí no existe, por lo que no existe certeza, existiendo un vacío al determinar prolijamente si los certificados tienen estándares correctos, como para que en este caso se recurra a un amparo, siendo este el proceso constitucional, es decir, el proceso de amparo, una vía residual y no considerándose una vía ordinaria para resolver aspectos de probanza. Eso sería todo, señora magistrada. Muy bien, se escucharon a ambas partes respecto a los fundamentos de fondo que conlleva a una ratificación de ambas posiciones. Por lo tanto, no habiéndose formado aún convicción en el juzgado, se continúa con el desarrollo del proceso, siguiendo o iniciando la etapa de admisión de medios probatorios. De la parte demandante, conforme se desprende el escrito de la demanda de fojas número 2 y siguientes, de los puntos 1 al 14, téngase por admitidos los medios probatorios que obran en autos, meditándose oportunamente. De la parte demandada o conforme se
desprende del escrito de contestación de la demanda, fojas 3 y siguientes de los puntos 1 al 9, téngase por admitidos los medios probatorios que obran en autos, limitándose en su oportunidad. Actuación Etapa de actuación de pruebas conforme al artículo 208 del Código Procesal Civil. Actuación de pruebas de la parte demandante. Respecto a los documentos, se tienen por actuados los documentos probatorios, los cuales serán valorados al momento de resolver la sentencia. Actuación de prueba de la parte demandada son documentales, se tienen por actuados los documentos ofrecidos y admitidos con medios probatorios, los cuales también serán valorados al momento de resolver la sentencia. Oídas ambas partes, no habiéndose formado convicción suficiente, el juzgador se reserva la expedición de la sentencia en un plazo máximo de 10 días y se notificará a ambas partes en sus respectivas casillas electrónicas. Por ende, se da concluida la audiencia y se deja constancia la grabación y el audio.